Es motivo de gozo y satisfacción estar nuevamente ante ustedes, estimados televidentes, para llevarles su programa Vidas que dejan huella, en donde semana a semana reflexionamos sobre la vida, la obra y el trabajo de personajes ilustres que han dejado un legado en la historia de nuestros pueblos. En esta ocasión conmemoramos la vida de Monseñor Óscar Romero, arzobispo de San Salvador en la época convulsa y represiva de la década de los años 70, vilmente asesinado por las hordas asesinas de su tiempo y de su pueblo. Me acompañan en la realización y conducción de este programa el excelentísimo obispo de Verapaz, Monseñor Rodolfo Valenzuela Núñez, y el doctor Freddy Ochaeta, a quienes les damos la más cordial de las bienvenidas. Monseñor Valenzuela, el martirio de Monseñor Romero inicia aproximadamente en el año 77, cuando él es nombrado arzobispo de San Salvador, y es asesinado el 24 de marzo de 1980, justo cuando celebraba una Eucaristía en el Hospital de la Divina Misericordia. Tengo dos interrogantes, Monseñor. La primera: ¿cuál fue la acción pastoral y social de Monseñor Romero? Primero que nada, una felicitación por dedicar este tiempo a la figura de Monseñor Romero en el 32º aniversario, el pasado mes de marzo, de su martirio. Martirio, recordemos que significa testimonio. Y con respecto a la pregunta, ¿cuál fue la acción pastoral de Monseñor Romero? Yo diría que la principal acción pastoral de Monseñor Romero ha sido la dimensión profética, ha sido un profeta. Como sabemos, las dimensiones pastorales en la iglesia, el trabajo pastoral en la iglesia es el trabajo litúrgico, el trabajo evangelizador o profético y el trabajo de la caridad, como tres grandes campos de la pastoral de la iglesia: la predicación de la palabra, la caridad en concreto y la celebración del culto. Yo creo sinceramente que Monseñor Romero sobresalió principalmente en la dimensión profética de su ministerio. Podemos decir que sin duda pues siempre fue un sacerdote ejemplar y un obispo ejemplar, también dedicado al culto y por supuesto a la acción caritativa. Pero como que la dimensión más fuerte que todo el mundo aprecia y de lo que nosotros hemos aprendido también tanto de Monseñor Romero, ha sido justamente su capacidad de escucha de la palabra de Dios y su capacidad de poner esa palabra de Dios como iluminadora para una situación, como usted ha dicho, tan difícil de aquellos momentos en El Salvador. La acción principal de Monseñor Romero fue el saber tener una palabra clara en las dos grandes dimensiones de la acción profética de la iglesia. Primero, la denuncia y luego el anuncio. En aquellos momentos en El Salvador, como también lo fue en nuestro país en los años 70, 80, la libertad de expresión estaba tremendamente controlada. No había posibilidad en los medios de comunicación ni en los caminos oficiales ni nada de saber exactamente lo que estaba pasando en el país. Monseñor Romero, desde sus homilías en la Catedral del Salvador, prestó su voz para hacer saber una serie de cosas, violaciones a los derechos humanos, asesinatos, masacres, desapariciones, etcétera, que él sabía como pastor porque la gente le contaba. Y él aprovechó aquella circunstancia de las homilías en la catedral y de la radio que tenía a su disposición para denunciar, simplemente para hacer saber cosas que en el país no se sabían. Y eso pues fue creando en la gente, en el pueblo, una confianza en la palabra, digamos, auténtica, verdadera de aquel pastor. Él, digamos, no hacía juicios políticos sobre el asunto, pero hablaba de los hechos y hablaba de las circunstancias que él conocía, con nombre, apellido, con circunstancias, etc. Monseñor Romero cumplió muy bien con esa primera dimensión, la denuncia,
pero no se quedó ahí, porque de lo contrario hubiese sido nada más un profeta de calamidades, como se dice. Monseñor Romero fue también quien anunció la palabra, es decir, fue siempre capaz de sembrar esperanza y de fortalecer una opción hasta donde él pudo, no violenta entre la gente. Aunque se le acusaba de estar azuzando la violencia en el país, no podemos encontrar en ninguno de sus discursos ni homilías ninguna palabra que favoreciera o que azuzara la violencia en el país. Al contrario, siempre llamaba al diálogo, llamaba al respeto de la dignidad de las personas y hablaba siempre de paz. Y todas sus homilías estaban pues fundamentadas en la palabra de Dios de cada domingo. De manera que yo subrayaría que esa ha sido la dimensión pastoral que Monseñor Romero sobre todo cumplió a cabalidad. Y solo me gustaría agregar que es una función pastoral que nosotros consideramos un don de Dios. El don profético de poder decir las cosas con mucha libertad de espíritu y que pues sigue siendo reconocido a lo largo de los años. Muchas gracias, Monseñor. Freddy, evidentemente el asesinato del prelado es derivado de esa acción pastoral, de esa acción social, tal y como nos lo mencionaba Monseñor hace unos momentos. Orquestado, por supuesto, por las fuerzas oscurantistas del Estado salvadoreño. Ellos, sabemos quiénes son esas fuerzas: el Ejército, la Guardia Nacional, los Escuadrones de la Muerte y algunos otros grupos paramilitares que ellos tenían para repeler cualquier acción como la que Monseñor Romero puso en práctica en San Salvador. ¿Quisieras adicionar algo a lo que dijo Monseñor Valenzuela, Freddy? Bien, me gustaría abordar el tema sobre el contexto político en el orden económico mundial que había en ese entonces, para poder explicar y adentrarme a los motivos que probablemente pudieron motivar el asesinato de Monseñor. En ese tiempo, 79, 80, habían en el globo, en nuestro planeta, dos ejes importantes que movían algunos intereses de la antigua Unión Soviética y Estados Unidos. El famoso conflicto en Estados Unidos, en el Senado estadounidense, que era Irán-Contras. En ese tiempo Estados Unidos financiaba a Irak muy clandestinamente, muy subversivamente, y Centroamérica estaba incendiándose. Pero tanto a Irak e Irán, Estados Unidos, el Senado les había prohibido la venta de armas, al igual que en Centroamérica. Y de alguna manera había que financiar ese conflicto, esos escenarios de estos dos imperios, el soviético y el estadounidense, tanto en Medio Oriente como acá en Centroamérica. Y en ese sentido, a mí me parece que Monseñor, con esa visión profética que tenía, toca esos intereses en ese entonces, y lógicamente era una gran piedra en el zapato de los propios intereses empresariales y del ejército estadounidense y salvadoreño, que hacen ver pues como una salida política el asesinato de Monseñor. Miremos que en el 79 sale El Salvador de uno de sus tantos golpes de Estado y entra un nuevo gobierno. Él se frustra porque seguía en lo mismo y deviene ese asesinato. En esos intereses, lógicamente, pues se descubren muchos intereses. O sea, la muerte de Monseñor se revierte en Estados Unidos, se descubre lo que estaba sucediendo en Centroamérica, que es los mismos sistemas de inteligencia norteamericanos eran los que hacen nacer en Centroamérica y en Medio Oriente la narcoactividad, porque de la cocaína, la heroína, la marihuana y el hashish financiaban
la compra y venta de armas para Centroamérica y para el Medio Oriente para financiar a Irak. Dentro de ese contexto, lógicamente es un contexto muy político, muy atrevido, por así decirlo, para poder explicar el contexto del asesinato. Pero en esa homilía de Monseñor, cuando dice, me podrán matar, pero resucitaré en mi pueblo. Y miremos el legado de Monseñor en estos momentos. Después de 1980, y precisamente en 1980 en México nace la Comisión Nacional sobre los Derechos Humanos, Arnulfo Romero. Comienza a gestarse en Centroamérica la creación del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que nace en todas esas posiciones con antiguos asesores de él, Roberto Cuellar, por ejemplo, que era asistente de él y actual director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, empuja el nacimiento del Instituto Interamericano. Cuando nosotros vemos también, por ejemplo, a Ricardo Ilozueta, un chileno que apoya el nacimiento de la Comisión de Derechos Humanos de México, ex asesor de él en México, no recuerdo muy bien el nombre el padre Vladimiro Valdés, jesuita, también empuja la creación del servicio jesuita para refugiados en el sur de México, con la creación y su experiencia del desplazamiento interno y el refugio de salvadoreños en países centroamericanos. Miramos que en todas las constituciones de Centroamérica, después de su muerte, se introduce el tema del procurador o defensor del pueblo en el tema de derechos humanos, que nace de la pequeña oficina que tenía en el arzobispado, que se llamaba Socorro Jurídico. De Socorro Jurídico, 7 u 8 años después, nace en Guatemala la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. Ese empuje, ese es un legado, cuando él dice, me podrán matar, pero resucitaré en mi pueblo. Lógicamente, de la creación del Instituto Interamericano nace el Instituto Andino de Juristas de Derechos Humanos en el sur de América. Ese legado de Monseñor Romero existe, ¿no? Porque se comienza a introducir la materia de derechos humanos en las universidades centroamericanas. Hace escasamente 10 años en nuestras universidades no existían los cursos de derechos humanos, pero en la Universidad Centroamericana, en la UCA, en El Salvador, es donde realmente nace ese legado de Monseñor, con apoyo de la Compañía de Jesús para esa proliferación de contenidos en materia de derechos humanos. Yo estoy casi seguro, por ejemplo, de que ese hombre humilde que yo tuve la oportunidad de conocer, yo estaba muy joven, trabajaba en el bufete popular de la Universidad de San Carlos, lo conocí en los salones de la Basílica del Sagrado Corazón en San Salvador, en una invitación de un taller sobre bufetes populares en ese entonces, por medio del doctor Roberto Cuellar, un eminente salvadoreño, un hombre muy sencillo, humilde, pero cuando abría sus labios y conjugaba sus cuerdas vocales, era impresionante, ¿no? Era otra persona. Esa humildad, ese silencio que guardaba, era una voz muy calladita, hacía bromas muy cortas, pero cuando él tomaba el megáfono, porque no había micrófono en ese gran salón, era un megáfono, era impresionante oírlo a él, ¿no?